estar, los públicos fieles y los que no, y los que, las nuevas audiencias también, a las nuevas audiencias virtuales, se agradece que estén con nosotros. Bueno, esta vez es bajo el contexto de una nueva propuesta de Matucana 100, digo, que se llama La Escena Continua, que tiene relación con la presentación de dos ciclos, es decir, dos compañías. Esta es la primera, Teatro La Puerta, que celebra sus 30 años de trayectoria. Ya, primero que todo, antes de avanzar, quiero pedirles, voy a dar unas breves instrucciones. Y es ideal que, bueno, en todo momento tengan la vista del hablante, porque van a ver unos videos entre la conversación, que es súper interesante verlos en la pantalla completa. Entonces les sugiero que pongan la vista del hablante. Luego, si ustedes quieren aparecer en pantalla, ocultarse, eso da lo mismo, no molesta. Es tan feliz la compañía de poder ver las caras también, es interesante eso. Segundo, también otra cosa que les quiero sugerir, dentro de la vista del hablante queda una ventanita al lado derecho. En el primer video sugiero que la muevan al lado izquierdo y en el segundo que la muevan al lado derecho, ya, porque tiene créditos en los distintos lados. O bueno, ahí ustedes vayan jugando también, estén atentos a eso y vayan moviendo la pantalla. Eso por ahora. Por favor también pedirles que apaguen todos los micrófonos y los mantengan apagados. Después de la primera sesión de presentación, que la compañía va a hacer la presentación general tanto de los 30 años como del proyecto Tsunami que está relacionado, se va a abrir un poco la conversación para que podamos debatir. También me pueden ir haciendo preguntas vía el chat interno y yo las voy arrojando hacia las compañías. Quizás después vamos a elegir dos o tres, depende del tiempo, vamos a elegir dos o tres preguntas para que se hagan en vivo, el resto las vamos a ir leyendo, ¿ya? Bueno, como les decía anteriormente, para nosotros Matucana 100 nos enorgullece presentar este emblema nacional que es la compañía Teatro La Puerta, que bueno, que nace en 1990, ya varios años, son 30 años, llamémoslo tesoro humano vivo, en cierto modo, con 37 montajes. Bueno, y yo creo que nadie es mejor para esto que Luis Ureta, su director, para que los presente, les presente el elenco y les presente todo lo que está preparado esta noche, que está bastante interesante el archivo. Eso, los dejo ahora con Luis Ureta. Bueno, muchas gracias, Hugo. Y en primer lugar, saludar a todas las personas que se están uniendo a este conversatorio que, como Hugo reseña, se vincula con los 30 años de la Compañía La Puerta, que se celebran este 2020, que a todos nos tiene muy removidos a propósito de la pandemia, ¿no? Y coincidentemente, este montaje se llama Tsunami, eh, que es una nueva obra que surge a partir de la experiencia de nuestro trabajo, de nuestras distintas maneras de enfrentarnos al fenómeno teatral, ya sea a través de la dirección, la actuación, la dramaturgia, la producción, etcétera, ¿no? Es un proyecto, este proyecto Tsunami, que tiene dos temas centrales. Por un lado, la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad en su profundo significado, y también ha aparecido en este proceso de búsqueda, de escarbar en nuestros materiales, también la idea de la memoria, ¿no? Memoria y sostenibilidad. La Compañía La Puerta entonces tiene 30 años y en primer lugar quisiera yo hacer una muy breve síntesis del recorrido realizado. Después de eso vamos a mostrar un pequeño video que sintetiza algunos de los montajes e imágenes de nuestro repertorio. Y después les voy a presentar al equipo de Tsunami, que está acá prácticamente en pleno. Cada una se va a referir al proyecto en sus titulares, y después veremos un pequeño video también en donde hay una secuencia de imágenes que da cuenta de estos ensayos que a pesar de la limitación que implica no poder contactarnos directamente en un mismo espacio, nos han permitido avanzar y efectivamente ensayar. Hemos podido ensayar, cosa que realmente es muy sorprendente para nosotros.
Bueno, esa es la estructura y después entiendo, Hugo, que vamos a conversar, ¿cierto? Y recoger sus inquietudes y finalmente tenemos para todos ustedes una invitación, pero lo dejamos para el final. Bueno, la compañía entonces nace en 1991 con su primer estreno, la obra Comedia Funeraria, que fue una adaptación de textos de Nicanor Parra. Y durante una buena cantidad de tiempo nosotros desarrollamos proyectos escénicos que no tenían que ver con la dramaturgia. Eran proyectos que surgían a partir de textos filosóficos como el Zaratustra de Nietzsche, o bien de poesía, o bien de de una novela, como ocurrió con Cagliostro, que fue una adaptación de un texto de Vicente Huidobro, el año 1994, etcétera, ¿no? No había en ese momento, en nuestra realidad, no existía, por ejemplo, la muestra de dramaturgia nacional. Y nosotros, como jóvenes egresados, no encontrábamos en el repertorio de textos materiales que realmente nos impulsaran para hacer teatro. Así que empezamos a generar nuestros propios textos, modificando materiales previos o creándolos definitivamente. Y eso se mantuvo durante un largo tiempo, hasta en 1997, cuando estrenamos la obra Cocodrilo, de un español que se llama Paco Zarzoso. Y ahí comienza una nueva etapa de trabajo en donde montamos textos de Marco Antonio de la Parra, por ejemplo, Dios ha muerto, el año 1999, cuando ya en ese momento todos pensábamos que el mundo se iba a acabar, que el país se iba a acabar, y no estábamos tan lejos en algún sentido, porque metafóricamente fue un año lleno de apagones, ¿no? Nosotros inauguramos con esa obra la sala Galpón 7 en Chucremansur. Después esa sala se siguió explotando como un espacio teatral. Bueno, nosotros lo inauguramos con esa obra y teníamos que sortear los apagones constantes de Santiago en la época. Textos eh, como dije, de Galemiri también, de Juan Radrigán, forman parte de esta segunda etapa del año 1998 al 2001 aproximadamente. Terminamos esa etapa con Edipo Asesor, un texto de Galemiri que nos permitió itinerar por varias regiones de Chile. Después le sigue una etapa que es bastante persistente, en donde nosotros nos familiarizamos con la dramaturgia europea contemporánea, particularmente con la dramaturgia alemana. El primer texto que montamos se hizo en el contexto del festival o la muestra de dramaturgia europea contemporánea, bien digo, con la obra Heidi Ho ya no trabaja aquí, de René Polech, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha, el año 2018, hicimos El Bus, de Lucas Berfus. Ahí contamos 17 estrenos en lengua alemana. Fuimos bien fructíferos y esto nos permitió, afortunadamente para nosotros, salir del país, llevar las obras ya a Argentina, a Brasil, a Bolivia, acá hasta María Paz, con ella fuimos con Sex según My West a algunos países, y también a Alemania posteriormente con la obra de Rolando Jara Cálidas, Tentativas sobre la belleza, ¿no? Y ahí entonces aparece una nueva dimensión que la podríamos categorizar como una cuarta etapa en donde aparece la reescritura como noción y también la performatividad, digamos. Son experiencias escénicas que no están ligadas tanto al texto o consideran al texto como algo significativo, pero también el carácter performativo de la puesta en escena. Y a eso se vincula también la multimedia que está en el ADN de una gran cantidad de montajes. Bueno, esta es una pequeña y muy breve síntesis de lo que, cómo podría estructurarse el viaje de la compañía. Esto no ha surgido así, digamos, no surgió, se ha ido dando en el tiempo y en los procesos. La primera, nosotros hicimos una trilogía, por ejemplo, que está conformada por las obras Cagliostro, Ulises y Zaratustra, pero no partió como vamos a hacer una trilogía, se fue dando en el camino. Primero quisimos hacer, nos sedujo el texto de Huidobro, hicimos Cagliostro, nos sedujo la poesía de Nietzsche y los contenidos que están expuestos en su maravilloso texto, hicimos Zaratustra, ¿no? Y después, bueno, quedó Ulises como
Y ahí entendimos que estábamos haciendo una trilogía. Del mismo modo, estas 4 etapas no corresponden a un ideario previo, sino que se ha ido desarrollando y lo hemos comprendido con el tiempo. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces creo que estas palabras introductorias nos pueden permitir dar cuenta de parte de lo que es la puerta, y los dejaría con un video que refleja en parte esta breve síntesis. Gracias. Bueno, entonces, como dije, este es una manera muy sintética de dar cuenta de tantas horas de trabajo, tantos meses, tantos desvelos y tantas alegrías también, ¿no? Y yendo a la zona de las alegrías, podríamos hablar de Tsunami, que es, por lo menos para mí en lo personal, un motivo de alegría dentro de toda esta opacidad en la que estamos y de esta gran crisis que estamos atravesando a nivel global y también a nivel local. Y sin embargo, cada día, lunes, miércoles y viernes, tenemos nosotros la oportunidad de reunirnos para pensar el teatro, para pensarnos a nosotros en el teatro. Eh, eh, y creemos que, así como dice un texto, ¿no? Lo pequeño es hermoso, podemos generar una obra, una nueva obra que sea un aporte para nuestra comunidad. Y entonces me gustaría dejar con la audiencia al equipo de Tsunami, primero al equipo de actrices, actores, después al equipo de investigadores que nos acompaña, y posteriormente a las caras que veo acá, al Monito Cerón, nuestro diseñador, Cristiano Humada, la Fran Baúl en periodismo, etcétera, Bosco Cayo en la dramaturgia, para que puedan comunicar cómo ha sido la experiencia de estos meses de encuentros, pensamiento, reflexión, escritura. Así que les dejo la palabra.
Partamos por Sergio Piña. Hola, hola a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, brevemente nos propusimos una pregunta, o sea, ¿qué ha significado este proceso y en estas condiciones? Y ya Luis lo decía, y en honor también al tiempo, ser bastante breve, para que todos tengan la posibilidad después de participar y conversar. Fundamentalmente para mí el proceso ha significado, más allá del hecho de de elaborar un resultado escénico, que en eso estamos, digamos. Como decía Luis, yo me conecto con el tema de permanecer construyendo una idea de nosotros en el grupo. Eso ha significado construir una idea nueva de un nosotros, de este grupo de teatro, de esta agrupación, pero más que nunca, y pese al aislamiento, con una sensación o con una intención o un propósito, más bien diría yo, de conectarse con un nosotros distinto, con la sociedad. Muchas cosas están cambiando, los formatos de puesta en escena ya están entrando de lleno en la virtualidad, y nosotros nos propusimos en este proyecto indagar en la sostenibilidad. No sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un suceso de esta magnitud, a un acontecimiento tan grande que nos ha hecho cuestionar muchas cosas, entre ellos justamente nuestra sostenibilidad. Y nosotros pensamos, yo pienso que este ejercicio de juntarnos los lunes, miércoles y viernes y sostenerlo, es un ejercicio que ya está en esa dirección más allá del resultado. Es decir, más que nunca valorando el proceso. No, yo no sé, no sabemos cómo va a ser nuestro producto final o nuestro resultado, si pudiéramos llamarlo así. Pero sí sé que el proceso que estamos llevando tiene que ver con sostener, tiene que ver con sustentar y tiene que ver con, como dijo Hugo, estos patrimonios inmateriales. Yo diría, estos animales del patrimonio cultural en vías de extinción, que hacen un esfuerzo permanente por sostenerse. Ese es el ejercicio que yo creo que va a quedar, por lo menos para mí, inscrito más allá de las puestas en escena en los formatos que sea. Hola, yo soy María Paz Granján, yo soy actriz y como que en este proceso de aislamiento y sostener el ensayo, yo diría que me identifico un poco con la resistencia, es decir, la cosa de sostenerlo y resistirlo y al mismo tiempo de resistirse yo sí me resisto harto a esto de estar viéndonos encuadrados. Y eso también me distancia, o sea, a esos tipos de resistencia, entre el aguante y el no querer, el resistirse a darse vuelta, a mirar que las realidades están cambiando, las realidades como de la presentación de espectáculos y todo lo que es el oficio como de una, está puesto en un entredicho que es súper complejo para mí. De entender y de visualizar o de proyectar. Por lo tanto, este trabajo para mí ha sido súper resistente, o sea, que me ha provocado aguante, mucho lugar donde la creación tiene un espacio y que lo defendemos, digamos, como lugar político y de resistencia. Eso. Hola, voy yo. Eh, ¿Qué tal? Yo soy Carlos Ugarte, soy actor, miembro de este proyecto, y bueno, también darle la bienvenida, o sea, agradecer la presencia y que nos acompañen en esta instancia, mandar un caluroso abrazo a todas las personas que están ahí en su casa. Y bueno, en este ejercicio de levantar, digamos, conceptos, palabras que estén ligadas o vinculadas con este proyecto. A mí me apareció el concepto de la crisis
Y siento que este proyecto nos ha permitido, bueno, a mí en lo particular, y yo sé que a todo el resto del equipo, habitar esta crisis, es decir, acompañarnos, poder mirarnos, ¿cierto? Evolucionar, desestabilizarnos, problematizar. Y, y una de las reflexiones que yo tengo en particular sobre esto es que la crisis no está exenta de ningún proceso creativo. Por lo tanto, aquí se conjugan factores que son muy valiosos para lo que estamos haciendo. Bueno, María Patti y también me adhiero un poco a esa reflexión, que es súper complicado, porque al principio obviamente nos cuestionamos mucho este cambio violento de metodología, de formato, de encuentro, pero poco a poco empezamos a evitar esta crisis, el proceso, el acompañamiento del resto del grupo permitió que eso así ocurriera, y estamos en un momento del proyecto que es muy satisfactorio. Hemos avanzado, hemos hecho cosas, y ahí es donde yo digo, la crisis no, es parte integral de todo proceso creativo. Así que eso, esa es mi mirada, y cariños para todos y todas. Hola, yo soy Andrea Giadach, soy, bueno, actriz de... Andrea. Andrea está sin audio. Andrea está Ya, no- sin audio. Andrea, An- Andrea, el audio. Andrea, ella tampoco parece que nos escucha. Yo le hago señas así para ver si... Son cosas que suelen pasar. Quizás Andrea Manda mi computador. Claro, ¿Me escucho ahora? Ahora ahora sí. sí, Ya. ahora sí, perfecto. Perdón, es que algo pasó acá que me desmuteé, pero no resulta. Ya. De nuevo, hola, yo soy Andrea Giadach. Me invitaron como actriz a este proyecto y es súper interesante y muy... estaba diciendo que era como muy extraño para mí que me hayan invitado, porque es como un regalo el estar acá, porque yo no he estado en otros proyectos de La Puerta. Entonces ha sido realmente un regalo así como sostenedor en este periodo. Y me he pensado también, me ha dado la oportunidad como de pensar sobre el extra y de repensarme como una extra. Y el rol del extra en el teatro, pero también en la vida. Y no sé, desde algún lugar ligo eso con cómo vivimos cosas como extra, o sea, como lo inesperado, ¿verdad? Como este momento. Esta investigación ha sido súper, bueno, súper interesante por eso, pero me ha sorprendido mucho cómo hemos logrado generar vínculos desde esta plataforma, porque hemos ido a lugares a zonas muy profundas de nuestra vida en relación a que estamos trabajando con la memoria, pero hay una memoria que es personal y una memoria que tiene que ver con la historia. Y ese vínculo nos ha permitido establecer lazos y también un recorrido y una dependencia de estar acá, por estar acá. ¿Me estoy alargando? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Y también me llama mucho la atención el tema de cómo nos adaptamos, cómo somos capaces de adaptarnos y cómo los actores, actrices somos animales tremendamente adaptativos y cómo eso también podemos de alguna manera expandir esa experiencia y
y pensarla mucho como en esa experiencia que vamos a hacer después, que no sabemos cómo va a ser, y cómo la vamos a entregar a los espectadores y las espectadoras, como qué es lo que vamos a vivir en comunidad, cuál va a ser nuestra nueva comunidad, y cuál va a ser también nuestros límites, como hasta dónde queremos llegar con esto, o hasta dónde resistimos, ¿verdad? Y cuáles van a ser nuestros nuevos bordes. Eso como que me abisma mucho también. Eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, este proyecto es muy complejo, ¿no? Porque revisita la trayectoria de una compañía que tiene 30 Lucho, no te años. escuché, te está pasando lo mismo que a mí. Ya, ¿Sí? sí, ¿y ahí me escucho? ¿No? Sí, Sí, perfecto. sí, Bueno, sí, sí hablaba se sobre la escucha. complejidad del proyecto que revisita y estudia la trayectoria de un colectivo que tiene 30 años. Y Andrea dice, bueno, pues yo nunca he formado parte de la obra, de las obras de La Puerta, y sin embargo está en una obra de La Puerta que mira a la puerta, digamos, esa diversidad de miradas es precisamente, a nuestro juicio, una fortaleza de este proyecto, ¿no? Un proyecto que involucra la participación de fundadores o miembros que datan, tienen una larga data. Por ejemplo, con Sergio nos conocemos haciendo teatro desde finales de los 80, hasta Andrea, ¿cierto?, que viene de la dirección, digamos, y tiene un trabajo de investigación que nos ha parecido muy, muy interesante, además de sus condiciones de actriz. Entonces, en ese sentido, este proyecto tiene esa mirada amplia, y es muy lindo escuchar que Andrea termina hablando de hemos, ¿no? Es decir, ahí hay un lindo signo. Y bueno, dado que este es un proyecto que nos involucra y a nosotros, y somos objeto de estudio, tenemos a un grupo de investigadores, de compañeros de viaje que estaban inicialmente invitados a ayudarnos a generar una metodología de trabajo, pero que han tenido una participación persistente y están todos los ensayos con nosotros. Con ustedes, Mauricio Barría y Mónica, que pueden hablar también sobre su función y cómo han sido de alguna manera capturados por el proceso. Y posteriormente, por favor, todos los que quieran hablar, el Mono, Francisca, Cristian, Bosco, para darle finalmente el paso a la audiencia. ¿Ya? Ok, eso. Bueno, muy buenas noches a todos los que están viendo y escuchando ahora. El ejercicio consistía en pensar un concepto y yo me quedé con la idea de políticas del afecto. Eso pensaría yo que de lo que se trata Tsunami. Entendiendo que un proyecto solo es sustentable desde los afectos. Eso es lo que yo creo que yo en lo personal también he descubierto en este proceso. Pero cuando entendemos afecto, entendemos encuentros y rupturas. Eso es lo que es central. No hay afectos si no hay ambas cosas. Y que en definitiva los afectos hoy, en una sociedad como en la que estamos, pero no solo en la situación en la que estamos, sino que en general en la sociedad que vivimos, son sin duda una de las formas de resistencia política más radicales que podemos generar. Eso diría yo, para proponer, pensar hoy día. Hola, yo soy Mónica Druy Hurtado, soy escritora y al igual que Mauricio estoy aquí en el proyecto como investigadora. Yo pensaba que íbamos a hablar inicialmente solo de sustentabilidad, pero con esto de irnos involucrando cada vez más en los ensayos, se ha ido haciendo visible una especie de ejercicio de despeinar el archivo. Hay un archivo histórico, hay fotos, hay noticias, hay textos escritos, pero también hay una memoria que se almacena en los cuerpos, no hay ningún documento para acceder, a la que estamos teniendo la oportunidad de escuchar, de oír,
gracias a este proyecto, y han aparecido aristas que no estaban previstas desde antes. Y de esa manera, recorriendo estos 30 años, desde finales de los 80 hasta ahora con La Puerta, lo que hemos hecho también es recorrer la historia de Chile y la memoria de Chile, las instituciones vinculadas al teatro y cómo esas instituciones se han dedicado a transformar estos ciertos documentos en historias más allá de la memoria misma. Entonces, lo que hemos podido ver acá es un acontecimiento que nace desde las personas y que va mucho más allá de lo que podría quedar en un documento u otra cosa. Y ha sido muy bonito y muy interesante y bueno, es algo que está haciendo porque creo que es una tarea que no acaba nunca, pero hay que estrenar algún día, entonces ahí pararemos. Hola, mi nombre es Bosco Cayo y estoy desde la mirada de la dramaturgia en este proyecto, que bueno, es difícil elegir algunas palabras porque creo que ha sido, como decía Mónica, también algo que ha ido creciendo, que en algún momento se perfilaba hacia algún lugar, pero ahora ya está llegando a muchos lugares que no esperábamos llegar, y eso es maravilloso que te lo ofrezca el proceso de una obra. Creo que lo primero que a mí me llamó la atención y que sigue existiendo, y espero que siga existiendo, es una experiencia de escuchar desde mi lugar, desde escuchar toda esta información, y ese escuchar va armando lo que se va a hacer. En vez de escribir, es escuchar para que eso suceda, y uno siempre piensa que el dramaturgo está puesto en la palabra. Aquí me ha tocado estar más puesto en eso que voy escuchando del otro. Tiene algo súper bonito eso de escuchar, porque también nos hace ser parte de una comunidad, y como lo han dicho varias veces, creo que ha sido sentirse acompañado por esa comunidad que también es el teatro, y es el teatro chileno, y eso ha sido muy, muy reconfortante en este tiempo, de sentirse parte de algo que no es solamente tu compañía incluso, y que es algo más grande. Y dentro de eso, creo que el ejercicio rompe los mismos roles de quienes somos, y en romperse va armando otras cosas y nos va desconfigurando, quebrando los márgenes, como también decía la Andrea, y eso va a provocar algo que es nuevo. No sabemos qué es, pero estamos tratando de alcanzar ese acontecimiento. Es como si lo quisiéramos mantener en un tiempo que no necesariamente es pasado ni futuro. Y eso, que quizás puede ser imposible, creo que es el conflicto en el que estamos y el que tiene que contener esta obra. Bueno, yo soy Francisca Baúl, soy periodista. ¿Cómo están todos, todas y todes? Mi rol acá ha sido como apoyar desde las comunicaciones, desde la difusión. En general, como ya saben, hay tan pocos medios de comunicación en Chile, cada vez quedan menos, y con espacio para el teatro menos aún. Así que en este sentido las redes sociales han tomado una importancia muy vital. Así que aprovecho de hacer la invitación a que nos puedan seguir, tanto en Instagram como en Facebook, para que nos sigan Teatro La Puerta. Hay tan pocas compañías en este país que pueden cumplir 30 años, que para mí realmente ha sido un orgullo, un privilegio, y ha sido un método de trabajo muy novedoso, porque a diferencia de otras obras donde el material es como bastante escaso, imagínense una obra que está pronta a estrenarse, uno puede poner en las redes fotos de ensayos, fragmentos de los textos, pero en general es bastante más limitado el material a poder comunicar. En este caso ha sido todo lo contrario, nos hemos encontrado con una verdadera avalancha maravillosa de contenidos a comunicar. Además, esta compañía ha sido extremadamente ordenada, me ha sorprendido que de cada obra existe un archivo enorme también, como decía la Mónica, hay afiches, hay fotos, hay videos, hay recortes de prensa que son un tesoro realmente invaluable, que permiten ir reconstruyendo no solo la historia de La Puerta, sino que también la historia del teatro chileno y la historia de Chile.
Entonces creo que eso ha sido muy enriquecedor como una nueva opción de trabajar desde las comunicaciones. Y en ese sentido también queremos hacer una invitación a todos los que están acá a compartir su experiencia, porque creemos que el teatro se completa con la experiencia del público. Y como esta es una compañía que lleva tanto tiempo, 30 años, nos imaginamos que muchos de ustedes pueden tener fotos, pueden tener videos, pueden compartir anécdotas, pueden tener historias o pueden tener recuerdos en sus memorias, y los invitamos a que también todo ese material lo puedan compartir con nosotros para que eventualmente pueda ser parte de Tsunami, como que también queremos reconstruirnos a partir de la memoria del público que nos ha acompañado en todo este tiempo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Ahumada. Yo soy el productor del proyecto Tsunami a través de Gestus, que es digamos, la empresa, a veces no nos gusta decirlo así, pero es la pyme en la cual yo ya trabajo hace 10 años y de la cual soy director. Y me siento muy, muy contento de ser parte de este proyecto. Y podríamos decir que para mí inaugura un regreso al teatro, pero al teatro, a la producción de teatro de obra, porque en Gesto estamos muy vinculados con eventos donde hay mucha participación, de muchos espectáculos, pero nunca había estado, hace mucho tiempo que no estaba realmente trabajando en un proyecto de una manera tan específica. Yo creo que para mí el tema, la palabra es participación, porque me siento muy partícipe de este proyecto. En general, nosotros, cuando trabajamos en producción, en cierta medida estamos un poco más distanciados del proceso creativo. Y creo que ha sido gracias a este distanciamiento que yo he podido tener la posibilidad de ser un participante más activo en todo este proceso. Y la verdad es que he contado mucho con la confianza de Luis para poder, y agradezco también a poder estar en un lugar que honestamente no había estado nunca, podríamos decir. Y creo que eso se ha generado primero rescatando las palabras de Mauricio, de Andrea, de la Mónica, también porque se ha generado, a pesar de la distancia, un trabajo de equipo bien profundo, bien sólido. La política de los afectos, si mal no, me parece que coincide mucho con lo que a mí me ha pasado durante este periodo. Y creo que este formato me ha permitido a mí estar en este proyecto. Quizás si no hubiera estado en este formato, quizás no hubiera podido estar tanto, y ha sido muy enriquecedor. Entonces, la verdad es que agradezco mucho a la compañía estar, y es interesante evaluar el rol de la producción vinculada de una manera mucho más unida al tema creativo, cosa que no había tenido la ocasión de experimentarlo tan fuertemente. Lo había experimentado en algún momento, pero en este momento ha sido un poco más fuerte. Así que muchas gracias. Giselle, ¿puede ser? Para que... tu turno. Y hola, yo soy asistente de dirección de este proyecto. Y nada, como para no repetir ya lo he dicho, muy agradecida, una oportunidad de aprendizaje tremenda, revisar una trayectoria de 30 años. Creo que presentar una oportunidad así, que se formó, que se está formando, es maravilloso. Creo que eso hace que cada encuentro sea algo único, y muchas gracias a todos, gracias a todos los que están acá también, y con ganas de seguir aprendiendo de estos grosos del teatro, que son unos grosos. Eso. Súper. Eduardo, creo que tú eres el último. ¿Sí? Ya. Bueno, yo soy Eduardo Cerón, estoy en el equipo de diseño, y lo que se me viene un poco a la cabeza es acompañar la memoria desde mi área.
que es lo que, porque además también he transitado por la puerta durante algunos años de distintas maneras, desde el diseño de distintas áreas, desde lo audiovisual, desde el diseño gráfico, desde el vestuario, de todas las áreas del diseño. Y ha sido súper bonito en este momento para mí porque me he reencontrado también con la memoria y con la importancia que también ha tenido el diseño a la compañía. Y revisitarla durante todo este proceso ha sido súper emocionante. Eso. Súper, gracias. Mira, ahora yo voy a hacer una breve, pretendo ser breve, una breve, digamos, síntesis, porque encuentro de todo lo que es súper, el ramillete de elenco que tienen es increíble. Y una de las cosas lindas que se han dicho acá, el concepto de escuela, que para los nuevos ha sido una especie de escuela, volver a la visita de aprender nuevas cosas de una compañía que pasa a ser emblemática en Chile, un emblema nacional que en un momento va a ser súper reconocido, ya son un clásico, después van a ser un emblema. También encuentro muy lindo el concepto de lo que se hablaba, que lo que decía Luis, y alguien más lo mencionó por ahí, la transversalidad del equipo de trabajo que se invita a este proyecto que viene a recopilar información de mucho tiempo, de hace 30 años, que es el proyecto Tsunami, y la particularidad que tiene el equipo de creación, quizás solamente el responsable es Luis Urieta, pero yo creo que hay más integrantes que están identificados, en invitar la transversalidad de la generación. Con esto no estoy diciendo que hay algunos que son más viejos, unos más jóvenes, entiéndanlo de una forma amable, pero ejemplo de poder invitar al Bosco, que es uno de los jóvenes talentos que tenemos en Chile en términos de la dramaturgia, la Andrea, que ya tiene sus años de trayectoria, Cristian tiene bastantes años de trayectoria, la Fran Baúl, también encontrarme con la Fran Baúl, que también es como un ícono en las comunicaciones, el equipo de investigación, la Mónica, Mauricio, que también tienen, son distintas generaciones, bueno, la María Paz, que ya lleva un tiempo, ya ha hecho un par de montajes con ustedes, el mismo Eduardo, que fue el último que conversó también, el Carlos, que son generaciones nuevas, que se entremezclan ahora con estas otras generaciones, pero lo que me llama la atención también es que el llamado no es solamente a las nuevas generaciones, sino que también a gente que tiene experiencia y que tiene carrete en el cuerpo. Eso lo encuentro súper, súper potente, porque claro, muchas veces en el teatro se habla, oye, vamos a hacer una obra de teatro y vamos a hacer una innovación y vamos a invitar a las nuevas generaciones. Pero acá no fue solamente eso, sino que las nuevas generaciones están, y también la gente que tiene trayectoria, la gente que puede entregar un aporte adicional a la obra. Lo encuentro fantástico, los felicito por eso. Creo que con esto que estoy diciendo, espero, de todos los que están conectados, por lo menos 10 coincidan conmigo en la reflexión, porque es súper importante mencionarlo. O sea, en un equipo, también decirlo, un equipo de excelencia, y no lo digo porque estoy acá, porque están ustedes presentes, sino que hay un equipo de excelencia, hay que decirlo. Como dije anteriormente, la Fran Baúl, el Cristian Humada, un clásico en la producción, la Fran un clásico en las comunicaciones, el equipo de investigación, bueno, no sé, seguir nombrando Sergio Piña, un emblema en sí y sobre todo con la compañía también. Entonces, ese tipo de cosas enriquecen mucho el proyecto y lo hacen cada vez más interesante. Bueno, Cristian, ahora había un segundo video y luego vamos a pasar al conversatorio, ¿verdad? Sí, tenemos un video preparado. Luis, no sé si lo quieres presentar o lo compartimos nomás. No se olviden de poner la pantalla al máximo y ir moviendo la ventanita. Igual este video tiene que ver con el trabajo que se ha realizado en esta forma remota. Claro, si uno dice que está cumpliendo un aniversario de 30 años, inmediatamente esos años se proyectan sobre la historia de Chile.
Eso yo lo ilustro con la sentencia: el pasado no cabe en la historia, y que por lo tanto no cabe en una identidad. El tiempo, fíjate que en vez de exacerbar, yo creo que suaviza, que siempre se están desclasificando archivos. Entonces nunca termina uno de poder, digamos, diagnosticar cómo se vivía y qué cosas pasaron. Sobre todo cuando hay represión, porque eso siempre va a estar silenciado, va a estar oculto. Las articulaciones, como yo dije, esto de independiente, hay que entenderlo que igual se juega dentro de institucionalidades. ¿Ah? Y obviamente que muchos dicen no pasó nada con la llegar a la transición a la democracia. Yo digo, pasó demasiado. O sea, no tener detrás, digamos, la amenaza de la represión es demasiado diferente a tenerla. Porque la sustentabilidad claramente es un desafío y hay que tener mucho ñeque para persistir y persistir a pesar de todo. Por lo menos el sistema de la puerta no ha tenido siempre los mismos miembros. Tiene sus límites bastante porosos. Y eso para mí es súper interesante, esa pregunta que salió durante el juego de las preguntas, de quién era la puerta, quiénes son la puerta. Parece que nosotros hoy somos la puerta. Tiene que ver con las ausencias de cosas que hoy día se nos vuelven súper necesarias. Yo extraño mucho el teatro, extraño mucho esas reuniones, el ensayo. Fue muy extraño todo este trabajo, porque yo lo que quería era tratar de buscar fotos y fui obviamente a la fuente, pero después pensé, todo esto de que yo estoy imaginando, en ese tiempo no había internet, no había computación, por lo tanto no hay foto, no hay, si no era tu material o tu foto, no hay es muy extraño cómo desaparece eso, o han desaparecido los bares de la época, no encuentras nada porque en ese tiempo no había redes sociales de ningún tipo. En el ecosistema teatral, ¿qué es un individuo? O sea, ¿qué es una compañía? Una compañía es una persona, son más personas, funciona como una unidad, o al mismo tiempo funciona como unidad y sus subpartes también funcionan como unidad. Cuando se quiere buscar cuidar este tipo de ecosistemas, ¿quién es el otro? ¿Quién es el nosotros? Bueno, los que quieran aplaudir pueden aplaudir, ya sea en silencio o, bueno, aún se puede meter ruido, no es tan tarde. Bueno, sin duda, de veras que tenemos las manitos ahí para aplaudir. Gracias, Sergio, por darnos la idea. Bueno, sin duda, este video es súper emotivo y hace como genera esta tensión entre el primer video, que hablamos de lo histórico, que mostramos lo que se hizo en un principio, cómo parte la compañía, y luego este otro que toma todo eso también y genera este nuevo producto, por llamarlo de alguna forma. Ya, yo lo encuentro súper interesante. Ahora, yo quiero hacer una pregunta basándome un poco a lo anterior para ir encaminando hacia lo que es Tsunami específicamente, y hablar un poco, quizás, no sé, para quien quiera contestar puede ser abierta, quizás Luis puede partir, después puede hacer otro integrante del remate, sobre hablar sobre el peso y el paso de los 30 años como una CIA que se reinventa al paso del tiempo, ¿ya? Porque, como digo, son 30 años. Hay 30 años, en los años 90, cuando ustedes partieron, venían post-dictadura. En teoría también les tocó una misión súper importante del cómo volvemos a que se active el teatro en Chile, porque estaba prácticamente muy por el suelo, hubo una crisis bastante compleja ahí. Ustedes fueron una de las compañías que logran abrir este portal nuevamente. Luego después, no sé, para irme 10 años después, al 2010, cuando empezamos a meternos con los celulares, la tecnología, etcétera, etcétera,
Y luego ahora, en el 2020, que ya la tecnología se volvió parte de lo que estamos viendo ahora, o sea, parte de nosotros, que es dolorosa, y en eso tengo que decirle a María Paz que nos tranquilicemos porque tenemos que salir de esta y vamos a volver a la sala, porque también todo el mundo, digamos, ya en las ventanitas, yo como que me siento como un cuadrado, un rectángulo, pero vamos a salir en algún momento. Entonces, quiero que me cuenten eso, cómo es esto, de cómo parte de una compañía, cómo lo ven, cómo es la reflexión desde ese antes del peso histórico que ustedes lograron hacer, salir con el teatro de vuelta en los 90, hasta ahora con este cuento de la tecnología y con todo lo que está pasando hoy en día también. Luis, quizás para ti en un principio. Bueno, hay una apuesta por... Luis, ¿sí? un segundo. Disculpa que te interrumpa. Los que quieran hacer preguntas o los que quieran lanzar una pregunta o conversar algo, me pueden escribir por el chat y yo después le doy el pase. Eso, gracias. Esto probablemente se vincula con las convicciones que han ido quedando atrás. En los 90, a principios de los 90, teníamos una convicción, o yo como director, respecto de los personajes, ¿no? La importancia del personaje, el gesto que define el personaje, muy influenciados por Andrés Pérez y todo el aprendizaje que trajo él del Teatro del Sol en Francia. Y hoy día, diría yo, nos importan las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, parte de este proceso involucró hacerse la pregunta sobre eventos que nos han marcado, ¿no? La Puerta tiene 30 años hemos hecho un estudio por décadas, ¿no? Primera década, segunda década, tercera década, y nos preguntábamos qué define el quehacer de La Puerta en la primera década. Pero también nos detuvimos y nos preguntamos qué nos pasó a nosotros como personas en la década 90-2000, ¿no? Y un trabajo consistió en dar cuenta de 10 eventos que a nosotros como personas nos marcaron. Y de esa manera hemos tenido material también que se vincula con cuestiones que creemos van a estar integradas en esta producción Tsunami, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, cuando con Sergio imaginamos el proyecto hace ya varios años, hay que recordar que este es un proyecto que tiene el apoyo de Fondar, y eso es muy importante. Hay muchos colegas hoy día que lamentablemente están en una situación de precariedad total, y estar en el desarrollo de un proyecto financiado es un privilegio. Y de paso, claro, somos una compañía que tiene 30 años y que en parte se deben a que hemos logrado desarrollar proyectos que se realizan y que tienen un cierto nivel. Pero hay muchas compañías que no han logrado llegar a este punto, ¿no? Teatro de Chile, que se disolvió, Provisorio, El Equilibrio Precario y otras tantas compañías que lamentablemente han visto cortado su desarrollo. Entonces nos preguntamos con Sergio, vamos a cumplir 30 años, ¿qué hacemos? No quisimos hacer un homenaje ni los grandes éxitos, sino que hacer una nueva obra a partir de nuestra historia, no solamente artística, sino que también personal. Y en ese sentido, la apuesta por las historias de las personas ha ido cobrando un valor muy importante en este proceso. Esa podría ser una respuesta, Hugo. Súper, quizás Sergio quiere aportar también a esa pregunta. Sergio Piña quizás quiere también hacer una reflexión, ya que él es parte del emblema. Sí, mira, con respecto a eso, digamos, que esto ha significado llegar a Tsunami no fue una cosa como que ya nos mandamos al Fondar el año pasado y vamos y quedó, no, tiene una historia. Esta pregunta por la sostenibilidad data, el otro día nos acordábamos con María Paz, que fue ahí en una reunión donde nosotros nos metimos, ¿cuánto? Más de 10 años y más, a mirarnos como un colectivo también, pero como una organización, como algo orgánico que tiene un desarrollo y que hay una expectativa de que esto se mueva, no sabemos si progrese linealmente, pero que tenga una vida en el ámbito de lo que es la cultura o en el devenir de una sociedad. Y esa pregunta, y si bien parte muy, muy atrás, logra como cristalizarse, yo diría, en un proyecto
hace 5 años, más o menos, y fueron intentos, muchos intentos de ver el financiamiento y de participar en Fondar, de llegar, de mandar y no llegar, de tener hasta temas técnicos para poder presentar una vez el proyecto, temas técnicos así como diciendo, bueno, una compañía vieja con trayectoria, ¿cómo se va a caer en algo técnico? Bueno, sí, eso pasa también. Y claro, por otro lado, y es el cuestionamiento que vemos con Luis, y que yo lo siento mucho, esto de estar en un lugar donde uno se siente como privilegiado por un derecho, que es a la creación, en el que estamos hoy día, mirando lo que pasa a otras compañías, a otros colegas de teatro. Nosotros, claro, llegó para la Pascua, fue como un regalo de Pascua, pero no teníamos idea de esto que iba a pasar. Y yo tengo mucha tensión en sentirme como que soy un privilegiado por estar en esta situación, de estar creando en este contexto. Y es por una manera en que hemos venido desarrollando esta manera de acceder a la continuidad. Y eso me tiene, por un lado, muy entusiasmado, pero también me tiene un poquito tensionado en el actual contexto, y a veces me cuesta pensar cómo estamos en esta situación de, no de relajo, pero de una tensión, pero dentro de un nivel de privilegio también. Y eso cuesta sostenerlo. Cuesta sostenerlo. Ok, súper. Bueno, sin duda, lo que estamos viviendo hoy como humanidad nos hace reflexionar también eso, o sea, nos hace cuestionar cuál es el lugar que tenemos que cumplir ahora. Yo creo que a muchos les ha sucedido, incluso a mí como programador de Matucana 100, y bueno, también mencionarles de que, bueno, el Teatro de la Puerta, Tsunami va a estrenar en Matucana 100 y lo vamos a hacer, sí o sí, en presencial. Entonces, también es una responsabilidad que tenemos todos del cómo lo pensamos, cómo lo proyectamos, etcétera, etcétera. O sea, es algo que, claro, Sergio lo grafica de una forma muy, muy esencial. Yo quisiera ahora meterme un poco más en Tsunami y quiero hacer una pregunta a los actores y actrices de Tsunami. Entonces ahí vamos viendo quién va respondiendo. Porque hay un tema que es súper importante, como hablaba Mónica y como lo decía Mauricio, revisar un archivo de 30 años significa revisar harto papeleo. Es como ir al registro civil antiguo y revisar y revisar y revisar. En ese revisar también hay personajes, en ese revisar hay voces, hay corporalidad, hay diseño, hay un millón de cosas que tienen que dar y tienen que ayudar el insumo desde la dramaturgia, desde la investigación y desde la dirección para que los actores construyan estos nuevos personajes. ¿Ya? A esto voy, ¿con qué? Que estos personajes van a ser un híbrido que se van a transformar de viejos a jóvenes o de jóvenes a viejos. ¿Cómo se transita desde esa parte anecdótica el cómo se construye un personaje? ¿Cómo se hace que ese personaje no pertenezca a una obra, sino que pertenezca a todas? Dejo abierta la pregunta, quizás fue un poco complicado, lo siento. Partamos con María Paz, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Ya, Andrea entonces primero. Mira, bueno, Hugo, yo creo que te estás refiriendo específicamente a Tsunami, ¿verdad? Sí. No te puedo contestar todavía esa pregunta porque estamos en plena creación y estamos generando materiales. De hecho, es una gran pregunta, es una de las preguntas que rondan, en tanto decimos, bueno, por favor contemos una historia y no hablemos de nosotros o del proceso pero es tan potente como la historia de la puerta, pero sobre todo la historia de un proceso, histórico, del proceso actual. Hay tanta conciencia de historia también por lo que está pasando, que es súper difícil no remitirnos al nosotros, ¿cachai? Como sin ese personaje. Entonces yo creo que eso es algo que se va a ir encontrando. Ahora sí, lo interesante es que existen todas las posibilidades y existen las posibilidades de ser esos otros que fueron alguna vez, ¿cachai? Y citar eso es súper lindo, como tener esa posibilidad como actriz, así poniéndome puramente en el lugar de actriz, es muy estimulante
imaginar que puedo ser todos esos personajes que alguna vez fueron en la obra, que estuviese, o sea, como esta cosa del extra, ¿verdad? Como esto de replicar. Es muy interesante porque no es solo meterse como en un personaje, sino que es entender desde la hora un momento histórico, ¿cachai? Entonces ahí hay un movimiento dialéctico que va a generar otra cosa, ¿cachai? Entonces, por el momento son muchas posibilidades y es pura búsqueda y pura libertad. Perfecto. ¿Alguno de los de Carlos, María Paz? A lo mejor ya tienen poco pensado el personaje. María Paz, no sé si sigo yo nomás. Ya. Bueno, yo adhiero a lo que plantea la Andrea, pero quiero agregar algo que tiene que ver con el trabajo muy activo y muy participativo que ya se ha mencionado cómo ha sido la metodología de trabajo que hemos estado todos trabajando a la par, ¿no? En este caso de la dramaturgia del Bosco, porque tenemos unas aproximaciones a la dramaturgia. El Bosco en un inicio nos plantea la necesidad o bien el deseo de instalarlo en la ficción, y en ese caso, claro, trabajar con este dispositivo del personaje, ¿no? Pero también durante el proceso también aparece la necesidad, o bien por la misma metodología de trabajo, de visitar todo el material, ¿cierto? Que se transforma, se empieza a transformar más que en un proceso para obtener material, se empieza a transformar en una creación en sí mismo, ¿no? Es decir, al revisar el material empezamos a transformarnos en personajes, o bien también en actores que miran a esos personajes que, como decía la Andrea, estuvieron y no están ahora, y nosotros tenemos que interpretarlos, ¿entiendes? Entonces, está en tensión eso, está en tensión, pero yo rescato esta aproximación que hicimos, que Bosco hace tenemos un buen pedazo de texto ya, en donde aparece esta tensión que se está trabajando, pero hay ahí todavía esa tensión entre los personajes y los actores, que revisamos, que miramos a los personajes, etcétera. Eso. Bueno, hay que mencionar también que Bosco, experto en estas obras con 1 millón de personajes, si bien una de los últimos años hizo una obra que tenía más de 26 personajes interpretados por 6 personas, que fue Plan Vivienda. Entonces, Bosco, cuéntanos un poquito de cómo estáis viendo en esta pregunta difícil también, cómo se proyecta, porque igual queremos saber un poquito más de lo que vamos a ver en la sala. Obvio que sí, me imagino que siempre uno quiere saber eso. Igual creo que es interesante porque la obra justamente cuestiona eso mismo, como cuestiona la idea del resultado, y es un afán que me encantaría lograr, que es como que el público pueda tener la experiencia que yo también he tenido al estar dentro de este proceso. No solamente como la experiencia del final, cuando se aglutina todo el material y queda algo, sino como es un acontecimiento habitar esa memoria. Y yo creo que en relación a tu pregunta también está que creo que es un lugar ambiguo también entre el personaje y el actor, y ya se pierde ese sentido único, sino que creo que es algo que va mutando y se va utilizando en relación al mismo registro. Como las cosas que hemos visto, la obra se va armando a partir de recordar, pero poniéndolo en un presente. Y esa acción creo que provoca los lugares también, provoca quién se puede volver un personaje y que es memoria de la misma actriz o del mismo actor. Y eso es como se va articulando, o me imagino que se va a ir articulando esto. Así ha sido. Pero también no quiero decir que así va a ser, porque creo que está sucediendo.
Entonces, y eso que está sucediendo es lo que yo quiero mantener y que se pierda tanto esa lógica. Igual hay cosas que van a ser también concretas y que yo voy a buscar, he buscado desde ese lugar, como que me encanta que, como una primera aproximación, la obra ocurre en una bodega de teatro, donde están todos estos registros que se vuelven archivos, y estos archivos van armando esta misma ficción. Es como si ocupáramos la memoria para hacer que la ficción ocurra, pero la ficción necesaria, y que va a caer por sí misma más que empujarla para que así sea. Yo creo que así te podría explicar como el proceso de la dramaturgia y estos pequeños ya acuerdos, cosas que hemos encontrado y que yo creo que van a seguir siendo orientando este camino. Pero, insisto, no es un camino como un resultado, sino como un acontecimiento que sucede. Y eso. Súper, nos quedó igual súper claro. O sea, ya podemos imaginarnos cómo se viene. Absolutamente. Oye, ¿qué tal si pasamos a alguien? Maximiliano, que estaba ahí. Tú levantaste la mano hace un rato, ¿verdad? ¿Sí? Maximiliano. Querías hacer una pregunta, me indican por acá. ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Entonces, hay ¿qué me algo dice? de Carlos Muñoz. Carlos Muñoz en el chat. Ahí te estoy ayudando con el chat, ¿no? Ah, ya, no, sí, pero es que esa la tengo reservada, pero había... Vale. Sí, alguien no, ya, bueno, entonces voy con la pregunta de Carlos Muñoz. Es decir, perdón, teníamos una antes, que va un poquito hacia atrás, pero teníamos una antes de Gustavo, luego leemos la de Carlos, ¿ya? Dice, tomando las palabras emblema y clásico utilizado en este conversatorio, ¿existen o asumen alguna responsabilidad incumplida o compromiso no tácito en la falta o carencia en los procesos de descentralización y conocimiento del teatro a nivel nacional? ¿Qué tan relevante consideran que es la CIA, La Puerta, la compañía La Puerta, para el erario nacional en toda su extensión territorial? Qué linda pregunta. ¿Quién? ¿Luis quizá o Sergio? A ver si la parte inicial respecto de la descentralización, podría yo señalar que una de las satisfacciones que hemos tenido es el poder haber hecho teatro desde Arica a Punta Arenas, literalmente, diga, como la canción del Colo-Colo, desde Arica a Magallanes, ¿no? Y qué más quisiéramos nosotros que desarrollar esa extensión, la posibilidad de girar, de llevar las obras a lugares en donde habitualmente no se presenta un determinado tipo de teatro o lisa y llanamente no se presenta teatro, es un privilegio y un desafío que hemos desarrollado en el pasado y hace ya un buen rato que hemos dejado de realizar giras, quizás también porque los últimos montajes eran muy pesados, ¿no? Parte del aprendizaje ha sido apostar por algún tipo de dispositivo espacial, escenográfico, más liviano, que nos permita reencontrarnos con públicos que no sean los públicos de Santiago o los públicos habituados al teatro. Y en ese sentido, Tsunami incorpora la presentación de la obra al menos en Concepción y Ovalle, ¿no? Y quisiéramos que ojalá estas sean... todo esto suena como ciencia ficción, ¿no? Pensar que vamos a estrenar y que vamos a itinerar por regiones, pero ojalá sea una oportunidad para retomar un tipo de actividad que nosotros hemos desarrollado en el pasado y que de verdad extrañamos. El último proyecto que nosotros desarrollamos precisamente con Sergio fue en Concepción, a propósito de una intervención en la que actuaron, no actores, ¿no? Una intervención que se llamó Te regalo un secreto, me parece que Antonella estaba ahí presente. Hicimos la performance el día 18 de octubre, justo el día del estallido social. Fue muy significativo para nosotros, digamos, estar en Concepción mientras ocurrió este terrible evento que afectó a nuestra compañera María Paz. En ese sentido,
nuestra intención de conectar con el público, de hacer un teatro que responda a la necesidad fundamentalmente a la necesidad de la comunidad nacional, está es parte de nuestro deseo esencial. Es decir, cuando decía que somos un botón de muestra, somos un botón de muestra que no quiere hablar desde un lugar de la élite, sino que desde nosotros como personas en conflicto con lo que hacen, con lo que piensan, con lo que viven, con su entorno, y mostrarnos en ese sentido frágiles también. Así que la idea de conectarnos con la audiencia es central para nosotros como propósito. Ahora, la pregunta es buenísima, y eso, respondiéndole el nombre era de la persona que preguntó, Hugo. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es el nombre? Perdón, sorry, Gustavo. Gustavo, claro, esos hechos que nombra Luis y que tienen, sería muy arrogante decir, sí, hemos contribuido a la descentralización y aquello. Yo diría que no lo hemos, de hecho nosotros hemos subsistido, o sea, está en nuestro deseo, es parte de nuestro propósito, pero creemos que nosotros subsistimos, como muchas otras compañías, con una cuestión tremendamente centralizante como son los fondos concursables. Esa cuestión obviamente tiene que ver con todo el desarrollo de ciertas hegemonías de cómo se maneja la cultura, más allá de que hagamos funciones en ciertos lugares, que obviamente eso no es una acción que impacte definitivamente a los temas territoriales. Yo estoy contigo en ese sentido, Gustavo, que no es del todo, no es suficiente. Y esa es una gran preocupación que vive en nosotros, de cómo ser sostenible si a veces dependemos de fondos concursables, si no estamos del todo conectados con las audiencias o conectados porque vamos a hacer una itinerancia únicamente y llegamos con una obra. Nosotros pensamos en Tsunami como un proyecto en una de sus vueltas, en una de sus postulaciones, que trabajaba con personas de las localidades y recogía ese material para hacer lo suyo, para hacer la obra. Resulta que eso es inviable para un organismo que hace fondos concursables porque no ve cierta viabilidad estructural en un proyecto. No lo ve sólido y te lo tira para abajo y no tienen los fondos. Pero créeme que para nosotros hoy día, para mí especialmente también y Luis, esa conexión con territorio, con las personas que son el territorio, es una cuestión que está muy viva, muy encendida y pretendemos sostener porque sabemos que ahí hay no un misterio, una realidad de la sostenibilidad. Basta ver lo que está pasando con esta pandemia, por dónde se está resolviendo, no por el poder centralizado, sin duda, de la visión más bien hospitalocéntrica de la situación, sino se está sustentando en las ollas comunes que están en las comunas que están viviendo una pandemia horrorosa donde se están muriendo las personas. Y el Estado está comprendiendo tardíamente que la solución siempre vino desde el territorio y no de comprar técnicamente más ventiladores mecánicos, porque quedamos donde mismo. No es sostenible enfrentar este evento desde esa manera centralizada y no territorial. No es sostenible para una compañía de teatro hacer lo mismo para poder subsistir. Tiene que estar desde los territorios también buscando material. Sin duda, como tú dices, Sergio, es una de las grandes preocupaciones que vienen ahora, pronto. Bueno, ya está presente y en un futuro cercano es en lo que nos vamos a preguntar todos, tanto los artistas, los programadores, los centros culturales, las salas de teatro, el cómo volver, el cómo vamos a volver a cautivar el público, el cómo vamos a hacer que el público entre a la sala, el cómo vamos a hacer que el público se sienta seguro, por una parte, y lo otro, que eso también va a ser una de las complejidades que es justamente lo que tú hablabas. Quizás hay buenas prácticas en otros países como Alemania, que declaró, creo que fue Alemania, si no me equivoco, que declaró la cultura como una primera necesidad. Si eso sería fantástico que funcionara en todo el mundo, la puerta pasaría a ser como el agua, sería fantástico, por ejemplo, y eso nos haría bien a todo el ecosistema teatral, a todo el ecosistema cultural de un país que, en cierto modo, en un conversatorio que estuve anterior, hace como varias semanas atrás,
que un amigo de Bruselas dijo que al final la cultura, el teatro, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, somos una primera línea también. O sea, estamos acompañando en esta cuarentena, estamos acompañando al público, no hemos dejado de emitir nuestro mensaje desde el teatro, desde las distintas expresiones artísticas, y ojalá que eso también se sienta en el público y que luego nos devuelva la mano para hacer esto sustentable, porque es verdad, no se puede vivir toda la vida de un fondar. El teatro no se puede hacer cargo de una historia y una descentralización si no hay economía de mercado. Eso está súper claro y encuentro que tu reflexión es fantástica en ese sentido. Otra pregunta de Carlos Muñoz dice así: en el trabajo grupal, que esta pregunta es bien compleja y siempre se hacen dentro de los conversatorios, pero quiero también exponerla acá porque yo creo que es interesante saberlo. En un trabajo grupal, ¿qué métodos utilizan para comulgar con un mismo objetivo en la obra, incluso cuando existen diferencias marcadas de opinión? Ejemplo, los historiadores, acá los investigadores. Yo creo que también hay cosas ahí como que van tensionando esto. ¿Están plenamente satisfechos con el trabajo que han hecho La Puerta durante el tiempo que han participado? Y bueno, y deja las muchas felicitaciones por los lindos 30 años y que sean muchos más, dice. ¿Quién me puede responder esa pregunta sobre las tensiones y lo demás? María Paz, tú tienes ganas. Sí, perdón, yo quería decir eso de las tensiones y es que yo encuentro que eso es el material, po. O sea, como que encuentro que eludir eso sería muy huevón, en el sentido de que es un material de trabajo, justamente la tensión, el conflicto y el desencuentro es justamente lo que enriquece cualquier trabajo, cualquier trabajo creativo, digamos, que pretende crear un producto. Y yo creo que también es importante no llevar todos los estímulos o todas las cosas hacia como yo les digo, un embudo y después de hacer una botella con un producto. Yo creo que uno tiene que, en el fondo, abrir los caudales de información y de sensibilidad a los cuales uno se está concentrando en crear, organizar y producir, y que sea accesible para todos, digamos, o sea, poder entregarlo, hacerlo y entregarlo. Eh, Igual me quería detener un poco con la respuesta anterior también, perdón, con la pregunta anterior sobre el tema de la responsabilidad. Yo creo que sí, que totalmente, Gustavo, es la responsabilidad de nosotros en cuanto que no nos entendemos como artistas, nos entendemos como productores de arte o productores de cultura, y hay algo ahí que nos está conectando, digamos, con el sentido justamente de que la cultura es un derecho humano y que nosotros lo estamos omitiendo. Y el mismo hecho de estar compitiendo para lograr productos artísticos y no colaborando para lograr productos artísticos habla de un descuido total hacia ese derecho que se le está siendo violado a todos los ciudadanos, que es el acceso a la cultura y las artes. Entonces, en ese sentido, sí, pues encuentro que es completamente responsabilidad de nosotros, en el sentido de que nos entregamos muy fácilmente a un sistema de concursable y que solamente ve viable un proyecto en la medida de que entra en la condición y la estructura, digamos, que Fondar propone. Yo en particular eso lo encuentro muy aberrante, pero es así. Confío mucho más que nada en los temas de la territorialidad, es decir, de que de a poco se siga, porque ya han surgido los trabajos en territorios, también los encuentros, las residencias, los intercambios. Yo confío en esa situación mucho, mucho más que en llevar mi obra que hice acá con mi sueldo y llevarlo para tu comuna y que tu comuna me la vea una de esas veces. ¿Me entiendes? Hay algo ahí que yo creo que no está funcionando o que es pobre como agente cultural, me parece a mí, muy pobre, solamente generar mi obra. ¿Cachai? En ese sentido yo también asumo una responsabilidad y una conciencia que creo que a todos nos pasa más o menos parecido. Nos entregamos muy fácil. Es como se proyecta quizás, María Paz, eso, que en la colaboración, la coproducción, la red. Por supuesto, ¿qué más te confirma que dos cabezas piensan mejor que una? ¿Existe otra ley? Es decir, la colaboración es nuestra salvación, la olla común nos ha salvado, ninguna cueva ha resuelto nada, solamente el sentido común de los territorios.
Entonces creo que si nosotros vamos tantos años tarde para entender que por ahí se hace, hay que hacerse responsable en ese sentido. Claro, sí, súper. No se trata de hacer una visita, se trata de trabajar juntos. Sí, absolutamente. O sea, es como ejemplificar este sentido no colonizador, sino que de colaboración, absolutamente. Exactamente, pues, exactamente, eso es reconocer también la plurinacionalidad, es decir, es provocar ese encuentro, pues, Claro. no ir a decir lo que está bien hecho, marica. Bueno, así también como La Puerta tuvo mucha presencia en el extranjero, participaron de varios festivales de dramaturgia, se ganaron algunos premios por ahí, que eso también es mérito de la colaboración, de la conexión. Sí, claro. Claro, de esa red. Y bueno, y con respecto a lo otro, que yo encontraba que la disidencia en total, encuentro que es la materialidad misma de la creación, encuentro que ahí está el desarrollo como humano, de hecho, encuentro que en el acuerdo está en la diferencia, es como una suerte de contradicción, como los acuerdos están en permanecer también en la diferencia, ¿cachai? Como que en sostener las libertades para que eso sea lo que nos iguala. Y, Claro. y en ese sentido también Luis Ureta es el tremendo director, pues, entonces no hay que olvidar que él es el eje también de la compañía en el sentido de que él ha sido capaz de coordinar, además de todos los elementos que tienen que ver con la producción de un objeto artístico, además es un estupendo director de teatro, ¿cachai? O sea, es muy potente y poderoso como él puede organizar y entrecruzar las diferencias. Y para uno es muy bonito como actriz porque eso tiene un efecto en el escenario, no en la teoría de encuentramiento con el otro en el escenario. Es muy bonito. Así que esa es una gran virtud de nuestro director. Súper. Sí, Carlos. yo quería decir algo breve también respecto a eso, que lo comentamos durante nuestros encuentros, que esta modalidad de trabajo de vernos encapsulados, ¿cierto?, en una pantallita de similares características unas con las otras, y en esta bidimensionalidad, ¿no? Eso ha sido de alguna forma la manera también de, no solo esa, pero de jerarquizar los roles, es decir, aquí no existe, tenemos, claro, es decir, tenemos roles, somos parte, somos los actores, los productores, directores, etcétera, pero no hay un organigrama, ¿no? Es decir, y eso ha permitido que el trabajo, digamos que el conflicto, no el conflicto, sino que no puesta de acuerdo, como dice la María, se transforme y siempre tiene que ser así, ¿no? En material creativo, porque estamos problematizando constantemente en este proceso el rol, estamos problematizando la historia, es una constante problematización lo que está ocurriendo aquí, y eso. Y de alguna forma nace como mandato el hecho de no respetar tanto los límites de los roles, sino que más bien generar ciertos espacios difusos de implicación con la materia a la que me convocaron, y trabajar así, de esa manera, eso ha sido lo más enriquecedor. Entonces, esa pregunta de si nos ponemos de acuerdo es sí, no, es como, esto viene, pero eso ha generado el producto, lo que tenemos hasta ahora. Ha sido muy bacán. Súper. Bueno, alguien toca la puerta y es Daniel Marabolí, que se unió a la conversación. Músico, bueno, digamos campo sonoro, llamémoslo campo sonoro de la nueva producción de La Puerta. Hola Daniel, ¿cómo estáis? Hola Hugo, ¿qué tal? Hola a todos. Daniel, preséntate un poco, preséntate porque todos se presentaron, entonces preséntate un poquito, más vale tarde que nunca. ¿Qué tipo de presentación te refieres? ¿Cuál va a ser tu rol en la obra? ¿Cómo ves el proyecto? Sí, mi nombre es Daniel Marabolí, soy artista escénico y docente en otras oportunidades. Fui invitado a participar por Luis Ureta, quien fue mi primer profesor de actuación cuando yo estudié actuación teatral en la Universidad de Chile. Pero nunca habíamos trabajado juntos, aunque siempre habíamos tenido inquietudes. Una vez me invitó a algo que yo no pude, yo siempre he estado cercano a su trabajo y ver sus obras.
y cacho un poco el trabajo de La Puerta, a grosso modo. No soy, perdón, no soy un experto de La Puerta, pero sí dimensiono un poco el trabajo de la compañía, bien a grosso modo. Y Luis me convocó a esta idea, a este tsunami, en todos los tsunami emocional, tsunami artístico, tsunami, todo lo que la palabra implica, ¿no? Tsunami, a trabajar con el grupo desde un sentido, ya que el tsunami era un trabajo un poco de recopilación y archivo de los 30 años de trayectoria de la compañía. ¿Qué lugar sonoro musical se puede pensar a partir desde ese archivo? Entonces, esa va a ser un poco mi labor, como que voy a decir campo sonoro, diseño sonoro. Yo creo que voy a trabajar desde ese lugar más que desde la composición musical. O sea, más cómo repensar el sonido del trabajo de La Puerta, o cómo potenciar ciertos asuntos que ya están dichos por La Puerta en sus obras, como buscarle la voz. Es lindo eso, ahora que estoy estudiando los archivos de las obras, es lindo descubrir como cuál es la voz, dónde está esa voz. A veces la voz le damos siempre la figura al actor o el performer que tiene como la voz del teatro. Y a veces la voz la dan otras cosas, su historia, su materialidad, su contexto. Entonces, escuchar los archivos de la presentación de La Puerta ha sido un trabajo súper como revelador, de como una huella cultural, que eso ha sido lo más lindo de descubrir, porque las materialidades de las obras han evolucionado, las operaciones técnicas, la forma de visualizar los dispositivos, los formatos. Entonces, en esa huella, encima con una compañía tan longeva, digamos, porque no 30 años de duración es una longevidad en el teatro. Entonces esa longevidad también da una huella, ¿no? Una estela cultural que evidencia en el recorrido. Entonces me pregunto yo en mi trabajo como creador, ¿cómo poner en ejercicio sonoro ese recorrido que te estoy mencionando? ¿Cachai? ¿Cómo es capaz de traducirse? ¿Cómo se dimensiona? Y cómo, no solo como yo como creador, sino cómo exponerlo, que es lo más lindo de trabajar en comunidad artística, ¿no? No es solo lo que siento, sino como yo soy parte de este equipo total, y como yo tengo la responsabilidad de un poco dar esa voz, dar cuenta de esa voz, de esa historia, de esa estela, de esa huella cultural, artística del teatro chileno. Súper, bueno, fantástica tu presentación, Daniel. ¿Qué querés que te diga? Porque hiciste como, simplificaste millones de preguntas. Fantástico, buenísimo. Mira, lo que quiero, bueno, también decirle a Marabolí que debe tener harto trabajo, 30 años, no es fácil revisar archivos de 30 años, al igual que el equipo de investigación, no debe ser fácil. Hay otra pregunta acá, y también si es que el público quiere levantar la mano, hacer una pregunta en directo, este es el momento, porque ya igual nos queda poco tiempo, porque nos estamos alargando y mañana hay que trabajar, teletrabajar se llama ahora. Y la pregunta dice así, de parte de Mauricio. Yo creo que Luis, tú podrías responder esta pregunta. Dice, entre la idea inicial y el resultado que esperan obtener de la obra, obviamente, ¿ha influido la contingencia, estallido social y pandemia en los resultados del trabajo creativo? ¿Se ha ido modificando algún texto, alguna idea, algún etcétera? Sin ninguna duda, es el proyecto, en realidad, se formula como una pregunta. Entonces, cualquier realidad que hubiese estado aconteciendo habría contaminado este proceso. Porque es un proceso de investigación que vincula el pasado con el presente, ¿no? Y entonces, nuestro presente está evidentemente teñido por formas de vida que son totalmente nuevas, formas de contacto que son totalmente nuevas, y que, como han dicho los colegas, modifican nuestra manera de estar en el mundo, de sentirnos en el mundo, y eso se ha traducido también en una metodología que nos ha vinculado de una manera insospechada, ¿no? Tanto como que Mauricio Barría de repente aparece como actor,
o incluso Cristian aporta datos que sin duda van a estar presentes en la dramaturgia y alguno de los actores los va a hacer suyos, digamos. Entonces, la experiencia de vida que estamos viviendo se está impregnando en la dramaturgia y en las concepciones que como director tengo de lo que podría llegar a ocurrir. Ahora, la pandemia no está tematizada, ¿no? Hasta el momento. Pero en el fondo, recordemos que el vocero de la ONU habló de un tsunami, que esto es un tsunami. Así que el concepto de tsunami yo creo que no solamente congrega la historia del pasado, sino que también está este devenir cotidiano, forma parte del tsunami. Así que lo estamos absorbiendo día a día, ensayo a ensayo. Claro, como tal, el nombre calza perfecto en estos momentos. Gracias, Luis. Yo quiero hacer otra pregunta porque no hay ninguna... sí, tenemos que terminar pronto, pero voy a hacer una última observación y quizás aquí lo que pasa es que me llama la atención mucho que cuando ustedes hablan de integralidad del elenco y el Cristian Ahumada, el amigo Cristian Ahumada, el de la PYME que está apoyando la compañía en estos momentos, habla de la producción artística, cosa que se lleva, es muy difícil llevarlo. Yo he trabajado como productor de compañía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo como Cristian, porque obviamente soy mucho más joven. Entonces, dentro de esto, Cristian mencionó la producción artística, que la producción artística hoy en día no se cumple, porque los productores estamos picoteando en varios proyectos y nos dedicamos solamente a hacer la parte ejecutiva, la parte general y la parte terreno, y no nos metemos en lo artístico. Aquí me gustaría, si es que está Francisca Babul, que también ella es parte de la producción, porque al final la difusión es parte de la producción, y Giselle también, que es parte de la asistencia, que también pasa a ser un poquito producción. Si es que alguno me pudiese responder cómo es este trabajo desde la producción artística, que yo por lo que estoy viendo y sintiendo acá es un hecho real y concreto, no en todas las compañías pasa. Perdón, Cristian, Giselle, ¿alguien? Yo creo que se da de una manera muy interesante el vínculo de la producción concreta, digámoslo, propiamente tal, porque hay una, generalmente cuando se habla de producción es como un término súper amplio. Entonces, muchas veces tiene que ver con la parte logística, otras veces tiene que ver con la producción, incluso la producción escenográfica, incluso la coordinación para poder eventualmente tener una mayor cantidad de funciones o para tener una gira. Entonces, la producción está bien mediada por cosas que son muy pragmáticas, que si bien son, obviamente para mí son un arte, porque llevo 20 años dedicado. No soy tan viejo, Hugo, por si acaso, pero llevo 20 años trabajando en producción. Para mí es todo un desafío, cada proyecto es distinto, cada proyecto es interesante a su vez, pero este ha tenido una particularidad que tiene que ver como con ese con el cruce de roles que ya han hablado varios y que Lucho como que lo sintetizó. Creo que es interesante, que a mí me parece muy, muy interesante estar vinculado con la producción artística, con lo que se va a generar, porque lo que se va a generar va a tener de todos quienes participamos en el proyecto. Y eso es muy interesante. Para uno como productor es interesante trabajar en un proyecto en el cual siente que también hay algo de uno. ¿Ya? No es solamente coordinar un camión para llevar una escenografía o preocuparse de vender más funciones, sino que hay como uno se involucra de una manera de la política de los afectos. Voy a tomar esa frase del gran investigador y dramaturgo que tenemos acá, que es Mauricio Barría, un seco, para decir que es interesante que las obras tengan de todos quienes integramos la compañía. Y yo
debería decir que siento que eso es muy positivo para lo que se nos viene, para esa política ficción, como decía, o esa mirada surrealista de volver a estar en un escenario, pero vamos a volver a estar en los escenarios, vamos a volver a movernos por Chile con las obras, y esta obra va a estar impregnada de toda esta historia, de la pandemia, de las historias de cada uno de los que estamos acá, y eso creo que va a ser muy, muy interesante cuando nos presentemos en Ovalle. Estaba hablando Angélica, creo ahí recién, que es del Comité Ciudadano de Programación. Va a ser bonito cuando estemos en Ovalle, va a ser bonito cuando estemos en Concepción, cuando estemos en Talca, porque espero que estemos en muchos otros lugares, cuando estemos en Puerto Montt, que esta obra va a estar impregnada de esa historia, la historia de la puerta, de la historia de nosotros, de la historia de la pandemia, y también de la memoria, porque es algo que hemos estado hablando también durante el proceso de trabajo, de la historia y de la memoria. Y la memoria de nosotros va a estar impregnada en esta puesta en escena. Así que yo creo que eso es estimulante desde el punto de la producción artística. Súper. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque si no es mucho tiempo y lamentablemente quedan muchas preguntas. ¿Sabes? Que son 30 años, es como para sentarse a conversar con una piscola, como se dice, muy largo, pero yo creo que eso va a quedar para el estreno, al cual van a estar todos invitados los que están acá presentes, que va a ser en noviembre, sí o sí. Sigan ensayando porque vamos a estar esperando muy ansiosos este estreno. También saludar, como Cristian recién lo hizo, a Angélica del Comité Ciudadano de Ovalle, mucho amor para ellos, que son mis colegas de trabajo. También éxito en lo que queda del proyecto, súper éxito en lo que queda del proyecto, en lo que queda de los ensayos, por ahora vía remota. Yo creo que ya vamos a poder salir a ensayar, vamos a poder salir a hacer cosas. Yo creo que a finales de julio eso esperamos todos, porque a todos nos tiene un poco impacientes. Luis dejó por ahí el mail y algunas observaciones. Pueden investigar más. La página de La Puerta en estos momentos está en proceso de recopilar más información de lo que están haciendo ahora y de lo que estaba en el pasado. No sé cuándo Luis va a estar más habilitada para que sigan investigando. También yo creo, voy a insistir en la invitación para que cuando estrenemos la obra podamos conversar más con Mauricio, más con Mónica, bueno, y con todo el equipo en general, porque igual nos quedaron algunas cositas pendientes ahí de consultar sobre la investigación que se lleva también desde la dramaturgia, para que hagamos otra sesión en ese momento, o quizás vía remota más adelante, para hablar de la investigación, que sin duda que si nos metíamos en ese mundo íbamos a estar eternamente. Y bueno, y ustedes saben que esto tiene que ser con tiempo acotado, porque si no se empieza la gente la mente se nos va, la mente se nos va. ¿Alguien quiere decir algo más, alguna reflexión final para ir cerrando? Muy brevemente, había anunciado que teníamos una invitación, ¿cierto? La invitación es a que nos escriban a info@teatrolapuerta.cl. Queremos también escuchar e integrar a las audiencias de nuestro proyecto, y ahí podemos profundizar en algunas posibilidades que hemos imaginado. Entonces, el primero, invitar a las personas que están acá en este foro a que nos escriban si es que quisieran participar de alguna manera a través de historias u otras posibilidades que estamos imaginando a este correo, info@teatrolapuerta.cl. Ahí está escrito, y esperamos conocer esas posibles iniciativas, ese posible deseo para seguir avanzando. Bueno, y agradecer la instancia que ofrecida por Matucana 100, por Hugo, agradecer el humor, Hugo, nos viene bien, a todo el equipo de La Puerta, que luego tenemos ensayo ya en la semana, y bueno, esperamos que este proyecto siga creciendo y desarrollándose para finalmente materializarse en ensayos que tanto anhelamos, como decía vos en el video, ¿no? Claro. Bueno, no queda nada más que decir que despedirme de todas y todos los que vinieron, del elenco, del maravilloso elenco.
Nos vemos en noviembre absolutamente, sí o sí. Y bueno, este es un ciclo que, bueno, concluye la otra semana. Son solamente 2 compañías emblemáticas que tenemos en Matucana 100 en este ciclo de repertorio de trayectoria. La próxima semana estaremos en el mismo lugar, a la misma hora con La María. Se pueden inscribir con el Teatro La María, que celebra 20 años, ya con los compañeros de La María, que también van a estar en Matucana. Y nada, solamente agradecer que estén atentos a las redes sociales, sigan a La Puerta en las redes sociales porque están informando cosas muy interesantes, sobre todo lo que vi hoy en Instagram, que estaban pidiendo, solicitaron al público que envíen archivos, lo encuentro súper interesante. O sea, poder construir la obra también con parte del registro y de la vivencia que tuvimos en la sala en alguna obra de La Puerta, está total. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la asistencia y bueno, nos esperamos reencontrar pronto en vivo con La Puerta en noviembre y la otra semana en la otra parte del ciclo con la Teatro La María. Eso, le dejo un abrazo a todos muy grande, a la Rocío de Valparaíso, al Maximiliano, hay de todos lados, hay harta gente por estos lados. Eso, un abrazo grande, hasta la próxima. Chao. Chao. Si quieren, nos quedamos un ratito para... Parece que algunos salieron rápido. Sí.